Hola amigos, este es el programa 211. Ese 2 indica la segunda vertiente que tiene De Camino, y esta vertiente es la que trata del tema candente de ciencia y fe. ¿Te acuerdas todo eso que nos han dicho todo el tiempo? Que el creyente, si se supone que tiene fe, es un irresponsable en términos de su intelecto, es una persona oprimida y opresora, es uno que no utiliza su cabeza, está atrasado, retrógrado, dinosaurio. Bueno, ¿qué no se ha dicho del que es creyente? Y qué interesante entrar, después de todos los programas que hemos hecho sobre el cientificismo, entrar en una pregunta muy sencilla. ¿Y los creyentes a lo largo de los siglos, qué? ¿Han sido asesinos del conocimiento o han sido promotores del conocimiento? No te pierdas este programa 211. Soy Fray Nelson Medina. Que Dios te bendiga. Una caricatura demasiado repetida presenta a la Iglesia como enemiga del conocimiento, como una especie de trinchera en la que se mantiene el oscurantismo, la imposición de la autoridad por encima de la razón, y se presenta a la fe como una verdadera amenaza contra la humanidad. ¿Qué hay de cierto en eso? Hablaremos sobre todo de la Iglesia Católica. Vamos a partir de un dato muy importante. Existe algo que es la ciencia natural. La ciencia natural es muy valorada en nuestra época, sobre todo porque se apoya en tres pilares. Un pilar es la aplicación tecnológica, otro pilar es la producción en serie, y otro pilar es el sistema capitalista. Cuando se reunieron estas tres cosas, en la interacción entre producción en serie, aplicación tecnológica, sistema capitalista, se creó un bucle, se creó un modo de transformar la sociedad que realmente catapultó a la ciencia natural a una gran altura. Le dio la relevancia social que hoy tiene. Pero en la antigüedad estos elementos de la ciencia natural no estaban así presentes. Había algún conocimiento de ciencia natural, pero estos elementos, la aplicación tecnológica, existía poco. Aplicación tecnológica que llegue hasta los hogares, que llegue hasta la vida de la gente, poco. Indudablemente los romanos, por ejemplo, tenían grandes obras de ingeniería, nadie lo niega, pero una aplicación tecnológica que signifique el cambio directo, el impacto directo en la vida cotidiana de las personas, no tanto. La producción en serie, pues realmente no. El sistema capitalista, es decir, que esto generara una ganancia permanente que alentara nuevos inventos y un nuevo ritmo, eso no existía. Este es el fenómeno que precisamente va a suceder a partir del siglo XVIII, XIX y siguientes. ¿Esto qué quiere decir? Que en la antigüedad del mundo pagano, la ciencia natural no tenía demasiada importancia. Que una persona supiera muchísimo sobre matemáticas o sobre física, pues dentro de lo que era la física en aquella época, o la química, pues no era algo que impactara particularmente. Este dato es importante porque en ese mundo antiguo es donde llega el mensaje cristiano, y por eso nosotros tenemos unos personajes que se llaman los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia no muestran un gran aprecio hacia la ciencia natural, y ya algunos de ahí deducen que eso es parte de la enemistad entre la Iglesia y el conocimiento. No, señor. Simplemente que en la vida de la antigüedad la ciencia natural no tenía el lugar que tiene para nosotros. El trabajo del artesano, el trabajo del campesino, el trabajo del poeta,
el trabajo del funcionario público, el trabajo del gladiador. Ese tipo de cosas eran muy valoradas porque ese era el mundo en el que ellos estaban. Entonces los padres de la iglesia pertenecen a este mundo antiguo y no valoran particularmente el conocimiento científico, entendiendo por el conocimiento que corresponde a la ciencia natural. Pero eso no significa que fueran enemigos del conocimiento. Nosotros encontramos personajes como por ejemplo San Justino, que presenta toda una argumentación racional. Tenemos que hablar también de San Ireneo de Lyon, son personas de las que hemos hablado en otra serie de Camino, cuando hablamos de los primeros cristianos. Pensemos por ejemplo en un Tertuliano. Tertuliano era un genio de la argumentación. Tertuliano sabía muy bien cómo presentar las cosas. Y no le faltaba inteligencia y no le faltaba capacidad sistemática, por ejemplo, a un Orígenes. Si avanzamos un poco más, nos encontramos a uno de los más grandes en la Iglesia Católica Occidental. Estoy hablando de San Agustín. San Agustín tiene afirmaciones muy importantes, como por ejemplo cuando va a hablar del Génesis. Dice San Agustín, refiriéndose al Génesis, dice lo siguiente. Dice que lo que Dios nos enseña en la Biblia corresponde a lo que es necesario para nuestra salvación. Y en ese sentido, no tiene una autoridad científica. Entonces, en el estudio del Génesis, Agustín tiene una obra que se llama el Génesis estudiado al pie de la letra, de Genesi ad litteram, interpretación literal del Génesis. Entonces, en el capítulo 2, versículo 9 del Génesis, Agustín hace su comentario y llega a una conclusión, y es que la Biblia nos está planteando lo que es necesario para nuestra salvación. Lo que atañe a nuestra salvación es lo que le interesa a la Biblia. Por consiguiente, nosotros no debemos, ya lo decía Agustín, nosotros no debemos pretender que en la Biblia esté un conocimiento científico. Fueron luego otros los que hablaron de esa manera, pero Agustín lo tenía muy claro. Esto es una cosa muy interesante. Debemos hablar, por ejemplo, de una cristiana muy interesante, la emperatriz romana Elia, así se llamaba, Elia Eudocia. Elia Eudocia, que vivió en el siglo VII, hacia esa época, pues, ¿qué encontramos de Elia? Elia fue defensora del conocimiento. Me equivoco un poco, ella es del siglo V, perdón, que no quede ese error. Entonces, Elia Eudocia, pues ella es defensora, una mujer muy formada en literatura, en retórica, y ella utilizó la influencia de la corte para proteger a paganos, proteger a judíos, proteger a cristianos. Entonces, esto está indicando una mentalidad muy distinta a lo que nos han vendido. Los grandes logros de la Iglesia, sin embargo, vendrán más adelante, particularmente con la llegada de las universidades. Siempre se ha presentado, con mucha frecuencia se presenta la Edad Media como un tiempo de absoluta oscuridad. No es cierto. En todo este periodo, es decir, en lo que se llama el Bajo Imperio Romano, en el final del primer milenio, en el comienzo del segundo milenio, la gran institución que protegió el conocimiento fue la Iglesia. La gran maestra fue la Iglesia. La Iglesia fue fundadora de universidades. La universidad más prestigiosa de toda la Edad Media fue la Universidad de París, fundada por esa diócesis, la diócesis de París. Luego muchos monasterios tenían escuelas.
Si nosotros buscamos en dónde están las bibliotecas, tenemos que ir a los monasterios. ¿Dónde se encuentran documentos antiguos? ¿Dónde se preservaron las grandes obras por allá de la cultura griega, de la cultura romana? Pues llegaron a nosotros precisamente a través de todas estas obras. Un gran sistematizador del conocimiento, por ejemplo, fue Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla fue realmente un obispo ante todo y un hombre de una erudición inmensa, de modo que en sus obras pues vino a tenerse el equivalente de lo que podríamos llamar una enciclopedia. ¿En qué tiempo vivió él? Vivió en el siglo VII. Entonces, ahí tienes el ejemplo de cómo se preserva el conocimiento. Igualmente hay que mencionar a un monje llamado Beda, llamado el Venerable. Beda el Venerable fue importantísimo. Alcuino de York, otro clérigo de gran formación, y todos ellos eran realmente personas que estudiaban no solo para sí mismos, sino para compartir a otros. Estas universidades, todas las grandes universidades, Universidad de Palencia, Universidad de París, incluso en la misma Universidad de Oxford, hay una clara presencia de la Iglesia. Todas estas universidades realmente están marcadas por el deseo de aprender y de compartir el conocimiento. Que ellos no tenían las características de esta ciencia moderna que vendría con la Ilustración, que no tuvieran esto no significa que no tuvieran nada. Ellos ciertamente tenían su propio sistema y transmitían el conocimiento, no solo conocimiento religioso, sino de otro orden. Pensemos, por ejemplo, en la gran figura de San Alberto Magno. San Alberto Magno estudia los minerales, estudia los vegetales, estudia los animales, recoge evidencia de los antiguos. Que ellos ven en todo eso una obra de Dios, no quita que su conocimiento pues fue realmente sustentado, que fue un conocimiento crítico, un conocimiento serio y por supuesto perfectamente racional. Entonces debemos quitarnos esa idea de que la Iglesia, y singularmente la Iglesia de la Edad Media, era enemiga del conocimiento. Lo puedes buscar, lo puedes investigar y te vas a encontrar con todos estos datos. Y todo esto nos anima ¿a qué? Todo esto nos anima a apreciar nuestra herencia y a dejar una montaña de prejuicios que nos han metido en la cabeza. Dos grandes físicos, matemáticos, científicos, ninguno de los cuales se declara abiertamente creyente, han dicho que San Agustín fue una de las mentes más lúcidas al decir que la creación no sucedió en el tiempo, sino que la creación sucedió con el tiempo. Es decir, que también el tiempo es criatura, porque ese modelo, que ya lo dijo San Agustín, está presente de alguna manera en el modelo de la relatividad general de Albert Einstein. Así que por favor, no te dejes acomplejar, porque eres creyente, no te dejes acomplejar. Más estudio, más conocimiento, menos prejuicio. Dios te bendiga, soy Fray Nelson Medina y seguimos de camino.